Allí en nuestras Biblias seguimos en la carta de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Escribe el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, no es que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos meditar en tu palabra, Señor, con toda libertad, y que ahora tu palabra haga la obra, Señor, para la que le envías a nuestras vidas, que mueva nuestros corazones, que nos haga hacer cambios en nuestra vida, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tuve una experiencia muy extraña hace unos días. Desperté y me dijo mi mano derecha: ¿sabes qué? Que hoy no quiero andar contigo. Le dije: está bien, pero ¿cuál es el asunto? No, dice: hoy amanecí y me caes gordo, entonces hoy me quedo, tú te vas, no hay problema. Le digo a la izquierda: ¿y tú quieres ir conmigo? Me dice: pues mira, tampoco. Pero pues como veo que no, va la otra, pues te voy a ir a echar una mano. No, le digo: bueno, pues gracias, ¿no? Por lo menos llevo la izquierda. Y entonces levantó el pie y me dijo: ¿sabes qué? Mira, es que no me gusta dónde vamos, no me gusta cómo lo hacemos, entonces, ¿sabes qué? Yo sí mejor me voy, creo que mejor me cambio de cuerpo. Dije: ay, no, espérame, está bien que mi mano se quede hoy, que la izquierda quiera venir, pero que tú te vayas a otro cuerpo, eso sí está más duro. Entonces el pie izquierdo me dijo: mira, para que veas que soy bueno, me caes un poco mal, no me gusta dónde vamos ni lo que hacemos, te ayudo más o menos ahí en el tiempo que me sobra, ¿verdad? Y si podemos, si me convences, me quedo. Vi que algunos se rieron de tan absurdo de lo que les platiqué. Es tan absurdo lo que les platiqué que algunos los vi reírse. Bueno, hermanos, así a veces somos con la unidad de la iglesia. A veces eso que les estoy platicando pasa en la iglesia, que además es un cuerpo, porque así dice la Biblia, que la iglesia es un cuerpo. Y a veces un hermano amanece con ganas de no hacer lo que tiene que hacer, otro hermano no le gusta lo que hacemos, entonces dice: yo no juego. Otro hermano dice: bueno, pues les voy a echar la mano, ¿no? Así como: ay, gracias, hermano, gracias, hombre, qué barbaridad, ¿verdad? No se hubiera molestado, y si no es mucha molestia, pues ahí ayúdenos en algo, ¿no? No se vaya a cansar. No podemos dejar de hablar de la iglesia, hermanos. No podemos pasar por alto el tema de la iglesia sin hablar acerca de la unidad. Ahora Pablo ya va a empezar a dejar los asuntos más doctrinales. Hasta el capítulo 3, Pablo fue muy doctrinal.
estaba dando doctrina, estaba estableciendo doctrina sana dentro de la iglesia de Éfeso. Ahora va a empezar a despegarse de la sana del adoctrinamiento, déjeme decirlo con esa palabra, y vamos a pasar a los asuntos prácticos. Y nada, hermanos, nada más práctico en la iglesia que hablar de la unidad de la iglesia. Nada más práctico. Si hablamos de la iglesia, no podemos dejar de hablar acerca de la unidad de la iglesia. No lo podemos dejar por alto. La iglesia es un cuerpo, hermanos. La iglesia es una familia. Como les dije, la iglesia es una novia. Todas estas definiciones nos llevan a una sola palabra. ¿Cuál palabra? Unidad. Unidad. La iglesia es una unidad. Como les dije, esto, hermanos, no es un club social. Esto, hermanos, no es una institución humana. Esto, hermanos, no quiere decir que un día decidimos, vamos a hacer una iglesia y si quiero estoy, si no quiero no estoy. No, hermano. La iglesia, esta iglesia local, hermanos, es una unidad. Y aunque este pasaje podríamos estudiar muchas cosas, hermanos, y podríamos pasarnos horas y horas hablando de este pasaje, voy a hablar de 3 asuntos que son muy importantes para entender la unidad de la iglesia. Primero, la unidad es y se fundamenta en lo que Dios es. Hermanos, la unidad no es por usted, la unidad no es por mí, la unidad no es por uno de los miembros en especial, la unidad es porque Dios es. La unidad es porque Dios es Dios y porque Dios es uno. Déjeme empezar con el versículo 3. El versículo 3 de aquí de Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Déjeme decirle que esa unidad Pablo la da por hecho. Pablo asume que hay unidad en la iglesia. Ya hay unidad. Punto. Lo único que tenemos que hacer como cristianos es guardarla. Guardarla. Ya somos un cuerpo. Ya somos uno. Lo único que tenemos que hacer es que guardar la unidad, cuidar la unidad. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros guardar la unidad. ¿Por qué existe la unidad? Por lo que dice más adelante Pablo. Un cuerpo, dice, la unidad está fundamentada en lo que Dios es y depende de Él. Es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad se fundamenta en lo que Dios es. Dios es uno. Dios es uno. Todo en Él es uno, un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, que es el que usted y yo hemos recibido, como también fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, una misma salvación, un Señor, el Señor Jesucristo, una fe, la fe en Él, un bautismo, el del Espíritu Santo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad es simplemente, hermanos, porque Dios es uno. La evidencia, fíjese bien, la evidencia de que Dios está entre nosotros es la unidad. Los matrimonios se dividen, las sociedades se dividen, los países se dividen, las asociaciones se dividen. La iglesia no debe
dividirse. Y esa es la evidencia de que somos del Señor, la unidad. Es tan fuerte esto que fíjese lo que Pablo le dice a Tito. Tito capítulo 3 versículo 10. Pablo, fíjese lo que incluso le dice a Tito. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cómo la ve, hermano? Incluso si nosotros causamos divisiones, debemos ser desechados. Y si causamos divisiones, hay una razón. Si estamos causando divisiones, hay una razón. Nos hemos pervertido, pecamos y estamos condenados por nuestro propio juicio, tal como lo dice esta palabra. Si un hermano causa divisiones, aquellos que dicen, ay, pobrecito del hermano, ¿cómo le van a hacer eso? ¿Sí? Si un hermano causa divisiones, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Porque algo que debemos de cuidar es la unidad. ¿Cómo se guarda la unidad, hermanos? Ahora sí vamos al versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad se guarda negándonos a nosotros mismos. No hay otra manera de guardar la unidad. No hay otra manera de guardar la unidad. Es negándonos a nosotros mismos. Tengo un primo que cría abejas, es apicultor. Y una vez fui a Zacatecas y Aliet y yo fuimos a ver sus colmenas, ¿no? Y entonces nos puso, bueno, Aliet, yo no, Aliet le puso un traje así todo blanco con una careta. Y entonces estábamos allí viendo las abejas y nos empezó a explicar un poco de las abejas, muchas cosas que yo no sabía. Lo más interesante de las abejas es que cada una sabe su función, cada una, ¿no? Y les toca a veces viajar mucho para traer o néctar o agua, porque las abejas necesitan mucha agua, o néctar o agua. Y algunas llegan a morir en el camino. Si la colmena es atacada, algunas atacan a quien las atacó y llegan a morir. O sea, dan su vida por la colmena, por la unidad de la colmena. Y esto me lleva mucho a lo que pasa, a lo que debería de pasar en la iglesia, hermanos. No quiere decir que muramos, si es necesario lo haremos, pero no quiere decir que muramos. Quiere decir que morimos a nosotros mismos por la unidad de la iglesia. Fíjese lo que dice Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Quiere usted ver a alguien que causa divisiones, hermano? Es alguien que no tiene humildad, es alguien que no tiene mansedumbre y es alguien que no tiene la capacidad de soportar a otros. Punto. Es aquellos hermanos que dicen las cosas tienen que ser como yo creo, es que eso no me gusta, es que eso no me parece, por lo tanto yo ya no regreso, allí son una bola de hipócritas, allí... ¿Y ese hermano que está causando? Divisiones. En la semana hablé con una jovencita que ya no viene ni ella ni su mamá. Ella tiene algunos problemas y le dije, oye, ¿y por qué ya no vienes? Ya me dijo su razón. Le digo, ¿y tu mamá por qué ya no viene? Dice, es que ella vio muchas incongruencias. Le digo,
¿Cómo qué? Dice, pues no me quiso decir, simplemente vio muchas incongruencias. Le digo, entonces, ¿a ella no le gustó algo de lo que pasa aquí en la iglesia? Pues sí, más o menos. ¿Qué es eso, hermanos? Falta de humildad, falta de mansedumbre. Sí, hermanos, aquí es un hospital. Aquí todos estamos enfermos. Aquí todos somos pecadores. Aquí todos estamos en recuperación. Aquí todos estamos caminando hacia la perfección. Sí, todos somos incongruentes. Por supuesto que sí. Pero fíjese, pensamiento número 2, la unidad no es uniformidad. Somos miembros distintos. Aunque somos un cuerpo, somos miembros distintos. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En la unidad cada uno tiene distintas funciones o dones como en el cuerpo. Fíjese bien cómo empieza Pablo. Pero, la palabra pero es algo como decir si bien, por otro lado. ¿Sí? Es como decir, bueno, sí estamos hablando de la unidad, sin embargo debemos decir que cada uno de nosotros tenemos distintas funciones. No importa que tengamos distintas funciones, podemos tener unidad. Por eso allí en Corintios a la iglesia se compara con un cuerpo. ¿Todo mi cuerpo tiene la misma función? No, cada miembro tiene distintas funciones. Cada uno de nosotros. No obstante eso, podemos seguir manteniendo la unidad. ¿Ok? Íbamos a recibir dones, íbamos a tener distintas funciones. Esto era una promesa desde el Antiguo Testamento. Dice versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si nosotros nos leemos el Salmo 68, 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Para que habite entre ellos Jehová Dios. Esto quiere decir que los dones, hermano, son necesarios para la unidad. Y que la evidencia de que Dios habita entre su iglesia son los dones espirituales. Déjeme decirle algo, hermano. Entre más trabajemos en función de nuestros dones, mayor unidad veremos. Entre más trabajemos en nuestros dones. Entre más nos ocupemos de nuestro trabajo según nuestros dones. Entre más nos ocupemos de nuestro don, veremos mayor unidad. ¿Sabe dónde empiezan las diferencias? ¿Sabe dónde empiezan las divisiones? Le voy a decir en dónde, hermano, en la ociosidad. Un hermano ocioso es un hermano que va a terminar dando problemas tarde o temprano. Un hermano que no hace nada, un hermano que viene a misa nada más y se va, un hermano que no trabaja, que no ha descubierto su don, que no está ocupado en el don que Dios le dio, que no está haciendo algo, hermano. Es un hermano que tarde o temprano va a dar un problema. Hoy o mañana va a dar un problema. Y que se va a referir a la unidad. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios dio hombres como dones a la iglesia con distintas funciones. Fíjese bien, Él constituyó, ¿qué quiere decir? Que Él dio como don ciertos hombres a la iglesia, dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas,
pastor, maestro. Dios los dio a la iglesia como un regalo a la iglesia. Él los constituyó como un regalo a la iglesia. Y esto nos lleva al tercer pensamiento. Todos caminamos hacia la meta de crecer hasta ser como Cristo. ¿Para qué Dios dio a estos hombres? A estos hombres como dones a la iglesia. El objetivo era la edificación de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos en la unidad, hermanos, Ahorita vamos a ver cómo esto nos lleva a la unidad, pero seguimos hablando de la unidad. El objetivo es la edificación de la iglesia, perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo es la edificación de la iglesia. La meta es la unidad. El objetivo es edificar a la iglesia. La meta es la unidad. Nuevamente la unidad cuando alcancemos la estatura de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora sí, déjeme cerrar este pensamiento. El objetivo es que la iglesia sea edificada. El objetivo es que la iglesia, los santos sean edificados. Los santos estén capacitados para la obra del ministerio. Los santos estén capacitados completamente para ejercer el ministerio que Dios les ha dado, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero la meta, hermanos, es la unidad, que alcancemos la estatura de Cristo. La meta es que usted y yo nos parezcamos todos los días más al Señor Jesucristo. La meta es que seamos iguales a Cristo. Esa es la meta. Y fíjese bien, para no ser llevados de todo viento de doctrina. ¿Por qué Pablo habla de no ser llevados de todo viento de doctrina? Y nos habla de estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque como les dijo, cuando Pablo se estaba despidiendo para ir a Jerusalén, trajo a los hermanos y trajo a los ancianos de Éfeso y les dijo: entrarán en la congregación lobos rapaces que no perdonarán a los santos. ¿Por qué cree, hermano? Porque si algo quiere Satanás, si algo Satanás va a buscar en una iglesia, ¿sabe qué es? División. Y él va a meter a sus agentes a la iglesia. Él va a traer a sus agentes a esta iglesia. Agentes del enemigo. ¿Para qué? Para causar divisiones. Dice, pero cuidado. Si estamos siendo edificados, si no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, si no nos dejamos llevar por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, si estamos creciendo para ser como Cristo y para parecernos todos los días a Cristo, no importa la estratagema del enemigo, vamos a saber guardar la unidad. Una vez le dije a un hermano, en esta iglesia Satanás tiene sus agentes. ¿Cómo cree, hermano? En la iglesia no. Claro que sí. Claro que sí, Satanás tiene sus agentes en esta iglesia. Por supuesto que sí. No le podría decir quién es, ¿verdad? Fulano, no. Pero estoy seguro que sí los tiene. Si el Señor Jesucristo tenía un agente de Satanás, el Señor Jesucristo tenía su agente ahí. ¿Quiénes creemos que somos nosotros para no tenerlos?
Pero ¿sabe qué, hermanos? Ahí está el antídoto. El antídoto no es andar cazando brujas. Ay, a mí me late que Alejandro es el agente. No, a mí me late que el hermano Sutano ese es el agente. No, esa no es nuestra tarea, hermanos. Esa no es nuestra tarea. Dios no nos llamó a ser la policía del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Edificarnos, crecer hasta parecernos al Señor Jesucristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese bien, Dios es muy sabio. Es todos creciendo, fíjense, todos creciendo en Cristo. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Todos unidos creciendo hasta Cristo, de quien todo el cuerpo bien corsetado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Déjeme decirle otra. Dios no bendice a la iglesia que tiene divisiones. Dios no bendice el ministerio que tiene divisiones. Dios no bendice la familia que tiene divisiones. Dios no bendice cualquier cosa que emprendamos, la iglesia, un ministerio, nuestra familia. Dios no la va a bendecir si hay divisiones. Y más en la iglesia, hermanos. Más en la iglesia. Yo a veces me inquieta, hermanos. Me inquieta ver hermanos en los consejos, en lo que sea, ¿no? Y los hermanos hay dos hermanos y tienen grandes ganas de trabajar y tienen grandes ganas de hacer las cosas, pero piensan diferente. Quieren llevar adelante algo, pero están peleados. Uno dice una cosa, otro dice otra, y se están diciendo, y yo siempre digo, a ver, hermanos, ¿qué no ven que Dios no va a bendecir si hay divisiones? Si no se ponen de acuerdo, Dios no va a prosperar. No lo va a prosperar si hay divisiones. Por eso déjeme darle tres aplicaciones prácticas de esto que hemos hablado. Primero, niéguese a usted mismo. Niéguese, hermano. Es crucial para mantener la unidad negarnos a nosotros mismos. Si no está de acuerdo, niéguese. Si no le gusta, niéguese. Eso no quiere decir que no lo podamos platicar, hermano. Eso no quiere decir que no se pueda acercar al pastor, a un servidor, cuando algo no le gusta y platicarlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Niéguese. Practiquemos la humildad y la mansedumbre. De hecho, hermano, si no nos duele quebrantar el orgullo, fíjese bien lo que le digo, si no nos duele quebrantar el orgullo, seguramente no estamos trabajando por la unidad. Seguramente no estamos trabajando por la unidad. Me encontré un hermano hace tiempo que yo lo veía aquí. Y le dije, hermano, qué milagro que lo veo, ¿verdad? ¿Cómo ha estado, hermano? Bien, le digo, ¿y por qué no ha vuelto a la iglesia? Y no me quería decir, se me hacía como el disimulado. Pero hermano, ¿por qué no ha regresado a la iglesia? ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir la verdad. Y me dijo el nombre, ahí hay un hermano, fulano de tal, que mientras ese hermano siga allí, yo no voy a regresar. Le dije, hermano, de veras me entristece escuchar esto, porque seguramente el hermano no se va a ir y por lo que veo usted no va a regresar. Lo más duro, hermanos, y se los digo por experiencia, es negarnos a nosotros mismos. Pero es lo que tenemos que hacer para mantener la unidad. Aplicación segunda, descubra su don y trabaje en él y con él. Si no lo está haciendo, es probable que usted esté en el ocio y tarde o temprano, hermano, usted nos va a dar un problema. Si usted está de ocioso, hermano, tarde o temprano nos va a dar un problema.
Busque una necesidad, busque un trabajo, un programa, inténtelo. Trabaje en algo, hermano, haga algo, lo que sea. Satanás trabaja en la ociosidad. Si trabaja con su don, seguramente no nos dará problemas. Mire, David cayó con Betsabé porque dice la Biblia que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, ¿qué creen que hizo David? Se quedó tranquilito en su casa. Que otros vayan a la guerra, yo me quedo aquí, ¿no? Que otros peleen, yo me quedo aquí tranquilo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estando en la ociosidad vio a Betsabé. Tercera aplicación, trabaje en su edificación y en la de otros. Lea su Biblia, ore, disipule a otros. El objetivo es parecernos cada día más a Cristo. No se permita dejar de crecer, hermano. No se permita dejar de crecer, ni permita que otros dejen de crecer. La misión de la iglesia es hacer discípulos, y estos son personas que han sido edificadas. Busque a quien enseñar, en su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Busque a quien enseñar y a quien edificar. Hay un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas, y lo escribe un hermano llamado Howard Hendricks, y en la introducción habla de que había un jovencito que tenía ganas de enseñar, pero era negro, y en la época en la que los negritos pues no les daban chance de estudiar ni de dar clases, pero este hermano tenía todo el ímpetu, ¿no? Y entonces cuando ya le cerraron todas las puertas en la iglesia, juntó un grupo de jovencitos y les dio clases. Entre ellos estaba este hermano Howard Hendricks, que después fue un pastor y escritor de libros, y un hermano que fue una bendición para el evangelio. Ese es el objetivo, hermano, que nosotros edifiquemos vidas. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, Señor. Padre, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, guardar la unidad, con humildad, con mansedumbre. Que podamos guardar la unidad, Padre, en todo momento. Negarnos a nosotros mismos. Señor, que nos levantemos de nuestro letargo y trabajemos. Que si no estamos haciendo nada, Padre, tú nos muevas para hacer algo. Lo que sea, Señor. Hay tantas necesidades en la iglesia de trabajo que seguramente hay algo que podemos hacer, Señor. Y Padre, que siempre estemos creciendo contigo, en comunión contigo, creciendo en nuestras vidas. Que podamos edificar a otros, discipular, enseñar, y que todos juntos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Que todos juntos crezcamos hasta parecernos a ti, Señor. Cada día parecernos más a ti. Y así, mientras estamos orando, si tú nos visitas por primera vez, dice la Biblia que el pecado nos lleva al infierno. Dice la Biblia que nuestro pecado nos va a llevar al infierno. No podemos ser parte de esta unidad si no hemos conocido personalmente al Señor Jesucristo. No podemos ser parte de esta unidad si no hemos conocido personalmente al Señor. Y no lo podemos conocer si no nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Y no me digas que no has pecado, porque decir una mentira, robar algo simple, eso es pecado. Y ese pecado nos lleva al infierno. Pero hay una solución, porque Cristo vino a morir en tu lugar.
pagó en el infierno en tu lugar. Solo tienes que arrepentirte, confesar allí en silencio tu pecado, decirle al Señor: perdóname, Señor, porque he pecado. Y dar media vuelta, decidir dar media vuelta, porque ese pecado me va a llevar al infierno. Y dice la Biblia que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si tú le pides al Señor Jesucristo que venga a tu corazón, dile allí en tu lugar: Señor, ven, creo en ti, confío en ti, que tú moriste por mí en la cruz, que tú resucitaste al tercer día. Yo lo creo en este momento, Señor, y te acepto en mi corazón. Jovencito, adolescente, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que conozcas al Señor. Tú que nos visitas por primera vez. Díselo allí en silencio. Dios escucha lo que estás diciéndole allí en tu corazón.